en la Iglesia Católica. Para charlar sobre esto, tratar de explorar un poco, si se puede, ¿no? Entender las causas y plantearnos posibles escenarios de salida y de solución a este problema tan ancestral, tenemos la chance de conversar con Adrián Vitali. Él es ex sacerdote y es autor del libro El Secreto Pontificio, que viene también un poco a echar luz sobre estos temas que son tan oscuros. Adrián, estamos aquí en Al Unísono. Gabriel Correa te saluda y Pancho Rodríguez Jordán también. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bueno, gracias por este espacio para poder conversar, como decías vos recién, bueno, de estos temas delicados y que se tocan poco, pero que existen, ¿no? Totalmente, Adrián. Gracias a vos también por compartirnos tu tiempo. Bueno, yo decía que imagino que es una situación que le debe pasar a mucha gente, esta situación que como hombre de fe, como hombre que ha tenido una educación cristiana, que ha ido a un colegio también religioso y demás, siempre ha escuchado esto. Por supuesto en algún momento se ha escuchado menos, claramente, ¿no? En nuestra etapa formativa esto se escuchaba menos, pero a medida que uno va creciendo y ve cómo aparece un caso, aparece otro caso, se hace mediático otro, uno no termina de comprender por qué, o la génesis que puede rastrearse detrás de estos casos de abuso en la Iglesia. Adrián, ¿cómo podemos hacer para empezar a entender, a dimensionar el problema este? Bueno, mira, el libro que yo he terminado de escribir hace poco se llama El Secreto Pontificio. Y es un trabajo de 9 años, no solamente porque había que buscar material, sino había que pensar y buscar, como decías vos recién, intentar explicar cuáles fueron las causas o cuáles son las causas para que estas cosas sucedan. La tesis del libro se divide en dos. El primer tema es la concepción antropológica, la concepción del hombre. Todos tenemos, atrás de cada acto nuestro, una concepción de hombre, todos. Por ejemplo, Hitler, en su concepción antropológica, ¿cuál era? La raza pura. Entonces todo lo que era impuro no tenía que existir. Así de simple. O sea, atrás de cada acto humano hay una concepción de hombre. Para la Iglesia, en el siglo IV, hace un cambio de esta concepción antropológica. La concepción antropológica original del cristianismo era la concepción antropológica semita. Los semitas son los judíos, los palestinos. ¿Y cuál es la concepción antropológica del semita? Es la concepción del hombre como una unidad existencial. O sea, no existe el alma, existe la unidad existencial. El cuerpo es una sola cosa, por eso hay que cuidarlo. Y por eso es tan importante para el cuerpo, para esta cultura el cuerpo, ¿no? Porque había que caminar en el desierto, buscar la tierra prometida. Por eso son el judaísmo crea la noción histórica, la historia como algo lineal, porque hay que caminar por el desierto. Los griegos estaban sentados en la isla y por eso inventaron el eterno retorno, no tenían que moverse a ningún lado, ¿no? Entonces, en el siglo IV, cuando se transforma el cristianismo en religión oficial del Imperio Romano, San Agustín toma la idea antropológica griega, helénica, de Platón, y dice, Platón decía que existía en dos mundos, el mundo de las ideas, que era el mundo perfecto, y el mundo sensible, que era el mundo imperfecto. Entonces, San Agustín dice, bueno, la idea es el alma y lo sensible es el cuerpo, ¿no? Entonces el alma es buena y el cuerpo es malo. Y ese concepto que parece tan simplista nos hizo mucho daño y nos sigue haciendo daño. Ese concepto se fue extendiendo en la cultura judeo-cristiana y tiene su pico, digamos, de mayor violencia hacia el cuerpo en el siglo XII, cuando comienza la Inquisición. La Inquisición, ¿qué era? Era el tribunal religioso que cuidaba o patrullaba la fe, ¿no? Si había alguna herejía, era llevado al tribunal de la Inquisición, ahí se lo torturaba y después se lo quemaba, ¿no? Las primeras víctimas fueron las mujeres, que eran las brujas. Bruja significa mujer de sabiduría, ¿no? O sea, eran las que perdón, sí. te hago un stop ahí. Es decir, porque esto también viene a derribar muchos mitos respecto al tema de la brujería y de las malas artes y las artes oscuras y demás, ¿no? Es decir, vos me estás diciendo que a las mujeres que sabían, o sea, que tenían conocimiento, se las llamaba brujas. Exacto, que significa mujer de sabiduría, ¿no? Eran las que conocían los secretos de la hierba. ¿Y qué decían para poder juzgarla? ¿Cómo una mujer va a tener conocimientos?
¿Cómo una mujer va a saber estas cosas? Seguro que hizo un pacto con el diablo. El diablo le dio el conocimiento. Entonces se las llevaba al tribunal y el torturador terminaba escuchando lo que quería escuchar, porque eran tan tremendas las torturas que en algún momento la mujer terminaba confesándole lo que quería el torturador para que dejara de sufrir. O sea, era mejor ser quemado que estar sufriendo en la tortura. Claro. Entonces, ¿qué decía el sacerdote que estaba ahí controlando el juicio, digamos? Decía, ¿vieron? Teníamos razón. Esta mujer hizo un pacto con el diablo, por eso sabía lo que sabía. Entonces ahora, antes de quemarla, la vamos a confesar. Vamos a salvar el alma y vamos a quemar el cuerpo, que no es bueno, con todos los pecados de esta mujer. Entonces consideraban que la pastoral era genial, era exitosa, porque era una mujer perdida y que la habían recuperado, ¿no? Habían salvado el alma. Ese concepto se fue extendiendo después con los judíos, ¿no? Con los moros, y luego pasó a los científicos, a los pensadores como Galileo Galilei. Vos ponías una teoría que iba en contra de la Biblia y eras un hereje. Claro. Luego se extendió a los monasterios, con los monjes y las monjas, que si tenían alguna pasión o algún sentimiento sobre lo sexual, se les sugería o se les aconsejaba o se les imponían lo que se llamaban los cinturones, los cilicios, que eran cinturones con púas, ¿no? Es como un cinto grueso, pero con púas del alambre de púa. Bueno, vos te ponías eso en la altura del vientre o en las piernas o en los brazos, y eso abajo de la ropa, por supuesto, y eso te lastima, te produce dolor, porque ¿cuál es la concepción de la Iglesia? Si el cuerpo es malo, hay que generar una teología del dolor, hay que hacerle sufrir al cuerpo, hay que domesticar al cuerpo para que no sienta, para que no tenga pasión, para que no se excite. Pero, digo, eso seguía sucediendo, porque la biología, por más que uno haga un voto, sigue funcionando. Te hago un paréntesis, que yo lo pongo ahí en el libro. Por ejemplo, yo cuando entré al seminario a los 18 años, yo no hice uso de mi sexualidad en todo el seminario, y todos los meses yo tenía un sueño erótico, una polución nocturna con un sueño erótico. Digo, porque la biología sigue funcionando más allá del voto que yo hacía de castidad. Claro, esto es algo bastante que uno lo trata de naturalizar, ¿no? Que trata de entenderlo, y por ahí cuando uno era chico, por ahí decía, no, bueno, el sacerdote no puede tener esos pensamientos, no, es como que, no sé, te pones el hábito y directamente desaparece tu condición de ser humano, y esto no es así, claramente. Exactamente, digo, porque la biología seguía funcionando. Entonces, ¿a mí qué me pasaba? Iba y me confesaba, me sentía re mal, estaba en el seminario, rezaba, estudiaba y me pasaba esto. Y bueno, y como era reincidente todos los meses, el confesor me dio el cilicio, que era un cinturón con púas. Pero todos los meses seguía, aún con el cinturón, seguía lo mismo. Entonces ahí, bueno, uno se empieza a dar cuenta de que la cosa va por otro lado, ¿no? Y cómo el daño que generan las religiones cuando tienen esta concepción de desprecio del cuerpo, ¿no? Digamos, de ver el cuerpo como peligroso, porque puede poner en peligro la salvación del alma, ¿no? Totalmente. Bueno, ahora llego a esto. Como el cuerpo no es importante, sino que lo importante es el alma, para la Iglesia entonces el abuso de un niño no es importante, porque si no lo hubieran resuelto. ¿Sabe qué decían los encumbrados funcionarios vaticanos hace un tiempo atrás, hace unos años, cuando sucedían los abusos? Que los abusos no eran importantes porque todo esto se resuelve en la Iglesia, ¿no? El cura que abusó se confiesa, se lo absuelve o se lo manda a una casa de reclusión a rezar, porque es un problema espiritual el abuso. El ser un pederasta, el ser un pedófilo es un problema espiritual y se resuelve rezando, y lo resuelve la Iglesia. Por ejemplo, un obispo francés, Pierre Picard, fue condenado a 3 meses de prisión por no entregar a los curas abusadores. Y Monseñor, el cardenal Castrillejo, en el tiempo de Juan Pablo II, le manda una carta felicitándolo, diciéndole que se sentía orgulloso de tener un obispo, compañero, de no haber entregado a sus sacerdotes a la justicia civil. Fíjate el concepto, porque el concepto es, lo que le sucede al niño le sucede en el cuerpo, no en el alma. Ahora, si ese niño, cuando crece, no perdona a su abusador, se va a condenar, porque el cristianismo está llamado a perdonar, a ponerlo. Fíjate el concepto perverso. Es muy perverso. Entonces, es que es perverso. Entonces, dentro del esquema del libro, dentro de esta tesis, digamos que el problema es del cuerpo, el segundo elemento que planteo es el tema:
si para la Iglesia el cuerpo es malo y no es tan grave las cosas que le sucede a un niño, como un abuso, entonces la propuesta que yo hago, que los niños no tengan que confesarse más antes de hacer la primera comunión. Un niño que va a hacer la primera comunión en un país católico como es el nuestro, el 80% más o menos que tiene, sí, de católicos, tiene que confesarse a los 7, 8, 9 años, una cosita, pero es un niño, ¿no? Entonces tiene que declararse culpable frente a una persona que no conoce, y esa culpa que le declara a esa persona no se le puede contar ni a su papá ni a su mamá. Y normalmente lo que no podemos contarle al papá y a la mamá siempre es algo malo. Entonces lo malo al cura. claro. ¿Por qué planteo esto? Porque el 95% de los curas que han abusado siempre la confesión para indagar sobre la sexualidad del chico, para indagar sobre la cuestión social del niño, si los papás están separados, ver el grado de vulnerabilidad afectiva del niño. O sea, todos han usado la confesión. Y la confesión, como tiene el sigilo sacramental, nadie puede revelar lo que se habla ahí, sino que es excomulgado con la máxima pena de la Iglesia, que es la sentencia ipso facto, queda todo en silencio. Entonces me parece que es un planteo serio que hay que hacer. Si la Iglesia no entrega a sus abusadores, bueno, entonces que nuestros niños no se confiesen, que la confesión sea comunitaria, que está contemplado eso en el catecismo de la Iglesia, que se confiesen todos juntos, porque qué pecado grave puede tener un niño de 7 o 8 años. El niño a esa edad, puede decir la psicología, tiene noción del bien y del mal, pero no de la culpa. La culpa es otra cosa. Entonces hacerlo declarar culpable de una situación que no entiende, pero sabe que no puede contársela a nadie, es muy grave y un condicionamiento al psiquismo de la formación del niño. Claro. Por eso el planteo es no solamente decir que la Iglesia tiene un problema con el cuerpo, sino que hay que tomar medidas como sociedad, y los estados tendrían que hacerlo, de evitar que los niños se sigan exponiendo ante una institución que no denuncia a sus abusadores. Y fíjate el otro detalle. En Argentina somos 45 millones de habitantes, sí, y hay un cura cada 7.000 habitantes, es decir, tenemos cerca de 6.500 curas en Argentina. Sí. La Iglesia ha generado el 10% de pederastas, es decir, tendríamos que tener cerca de 600 45, y pico de curas. Sí, más o menos. Más o menos. Bueno, de todos eso, en Argentina solo hay denunciados 63. Fíjate, o sea, el resto sigue en la comunidad, sigue estando. No es que los han sacado, siguen estando. En algún lugar están. Lo mismo pasó con el tema Próbolo, ¿no? Con el cura Corradi, que murió hace poco. Abusó en Verona, lo trasladaron a La Plata. Abusó en La Plata, lo trasladan a Mendoza. Abusó en Mendoza. Decía que alguien ahí lo pudo denunciar y lo pudieron creer a las víctimas. Pero digo, el tema fundamental es proteger a los niños. Si la Iglesia no va a denunciar, porque no lo va a hacer, entonces, bueno, ¿de qué manera cuidamos a nuestros niños? Me parece empezar a generar este tipo de políticas de contención y de alejarlos de ese espacio de vulnerabilidad. No digo que todos los curas son así, pero la Iglesia tampoco los distingue, digamos, ¿no? Los guarda todo en el mismo lugar, a los buenos y a los malos. Claro, entonces, si la Iglesia no toma estas medidas de prevención, lo tiene que hacer la comunidad. Por eso el libro genera un espacio de debate. En el capítulo 2 está el testimonio de las víctimas. Hay 7 víctimas que hablan como sobrevivientes de los abusos, y eso tiene un valor tremendo. Y todos han vivido más o menos lo mismo, porque la matriz del pederasta es siempre la misma. Lo grave del pederasta religioso es que utiliza a Dios para poder lograr el abuso. Esto a Dios le gusta, esto Dios lo quiere. Entonces imagínate un niño en ese estado de vulnerabilidad y con la construcción de poder que tiene el sacerdote en la comunidad, es gravísimo el estado de vulnerabilidad del niño, ¿eh? Adrián, si entiendo bien de toda esta tesis que nos estás explicando, esta concepción del cuerpo que data del año del siglo IV, mejor dicho, desde que la Iglesia pasa a ser la religión oficial en el Imperio Romano, digo, por lo que entiendo, no se soluciona simplemente con lo que todos conocemos, o lo que muchos piden de diferentes sectores, que es, por ejemplo, eliminar el celibato dentro de lo que es el sacerdocio de la Iglesia cristiana. No pasa solamente por ahí la posible solución. Es que no, es que el celibato no tiene nada que ver. Hay un montón de gente que es célibe, que no es religiosa, y no anda abusando de niños. A ver, digamos, los pederastas están en todos lados, no es la excepción la Iglesia. Claro. El tema es que la Iglesia los protege, le pone abogados costosísimos, como a Grassi, ¿no? Lo defiende, trata de mentirosa a la víctima, no le cree a las víctimas. ¿Qué es el problema? La comunidad lo resuelve de una manera mucho más simple. Hay manifestaciones,
salen van a la casa, por ahí se les va la mano, digamos, en el tema de hacer justicia por mano propia, pero a los curas nunca le pasó nada de eso, nunca pasó nada de eso, con lo espantoso de Graci, con lo espantoso del próbolo, de abusar de niños sordos, con lo espantoso de lo que pasó en Salta, o sea, el problema es ese, pero no es el celibato. El celibato, si uno quiere, digamos, si uno hace una opción y la puede hacer desde lo biológico, bárbaro. Quizás hay cuestiones biológicas que están determinadas para eso, pero no todos tienen esa posibilidad. Claro. Mira, hay un informe que yo lo planteo ahí en el libro, de Jesús Rodríguez, un escritor español, que habla de la sexualidad del clero. Después de varias entrevistas, él sostiene que el 65% de los curas son heterosexuales, ¿no? Tienen relaciones con mujeres adultas. El 15% son homosexuales, el 10% de pederastas, o sea, abusadores, y un 10% de castos. Vos traslada esos porcentajes a la comunidad y son los mismos. Sí, el tema es que la Iglesia encuadra y protege a los abusadores. Ese es el problema. ¿Y cómo se explica, Adrián, este dispositivo por el cual, imagino que hay muchas piezas en este engranaje, ¿no? De protección a los pederastas? Imagino, vos hablaste de abogados, de abogados y de justicia, lo cual son acomodados claramente. Yo acá incluyo también, por supuesto, al factor de los medios, ¿no? Por supuesto, creo que también tienen parte en esto. Y es imposible no pensar en la conexión con el Vaticano. Y seguro, son espacios de poder, por eso se protegen. El escenario quedó, en el tema Graci, quedó expuesto de una manera increíble. Si queríamos ver la grieta, quedó muy claro. Sí. Los medios y los defensores de Graci por un lado, y por el otro lado otro sector que intentaba buscar justicia. A ver, por ejemplo, fíjate en el caso Próbolo, que es lo más cercano que tenemos, en Mendoza. Saltó el escándalo, se los condenó con condenas ejemplares. ¿Y qué pasó con la institución? Nada. Con la institución del Próbolo. No, la compró el Estado. O sea, la compró el Estado. Un espanto. Entonces se resolvió el problema, la Iglesia salió ganando, será para pagar el juicio, la verdad que no sé, pero le compró el Estado, una cosa de loco. Entonces, por ejemplo, ¿a qué casa de abusador el Estado va y le va a comprar? ¿No? Abusó de una niña, bueno, ahora vamos y le compramos la casa, listo. Nunca se vio una cosa así, es espantoso. Sí. Digo, esa es la convivencia del poder político con el poder eclesiástico. Evidentemente hubo un acuerdo, ahí si no, nunca el Estado se va a meter a comprar un lugar de horror. No, desde ya. Pero fíjate, digo, esas connotaciones surrealistas que suceden cuando están estos vínculos de poder, digamos, intentándose o debiéndose favores o generando favores, ¿no? Pero a mí me parece que si la Iglesia no cambia su concepción antropológica, que creo que no la va a cambiar, como la conducción es muy anciana, vos fíjate, los conductores de la Iglesia son todas personas de más de 80 años, entonces es difícil que puedan visualizar o tomar conciencia de la gravedad del problema. Entonces, como no lo van a hacer, me parece que es la comunidad la que tiene que exigir entonces ciertos mecanismos de prevención. Insisto, por ejemplo, con el tema de evitar que los niños se confiesen de manera privada y personal. Sí, me parece interesante, sobre todo esta propuesta de este ensayo de solución que vos proponés, esto de evitar el tema de la confesión de manera privada en los niños. Creo que es algo súper practicable, que tranquilamente, si la Iglesia lo llevara a la práctica, se podría hacer sin lugar a dudas. Y la última, Adrián, por lo que comentabas, por la conducción anciana propia que tiene la Iglesia y demás, entiendo que es un tema que incluye, pero que no termina en el Papa Francisco. Uno siempre tiene la duda permanentemente, aunque en mi parte, por lo menos, yo estoy convencido de que él no solo que tiene conocimiento de un montón de cosas, sino que hasta inclusive se actúa también por omisión. Pero digo, es algo que va mucho más allá de la propia figura del Papa en sí, que uno la tiene como el máximo referente de la Iglesia. Pero esto va más allá. Y es la conducción eclesiástica, el responsable último es él, seguro. Pero digo, de ahí para abajo, mira, en 1962 se confeccionó el primer protocolo de pederastía que se llama crimen solicitaciones, ¿no? Sí. Ahí estaba especificado qué había que hacer cuando un niño era abusado.
Cuando el niño era abusado, ese niño tenía 30 días para denunciar a su abusador con la autoridad del abusador. Imagínate, un niño de un orfanato que iba a saber quién era el abusador o la autoridad del que lo había abusado, no tenía idea. 30 días, es una cosa irrisoria. Lo único que podía hacer es confesarse con otro cura de la comunidad para contarle lo que le había pasado. ¿Y qué le decía el otro cura? Che, de esto no podés hablar con nadie porque es secreto de confesión. Claro. O sea, fíjate, quedaba encerrado ahí, quedaba atrapado en esa perversidad. Por eso digo, todos sabían, y ese documento estaba en todas las diócesis del mundo. O sea, todos los obispos saben, por eso no pueden hablar, porque están todos involucrados de manera corporativa. Estaba en todas las órdenes religiosas del mundo ese documento. Y ese documento generó, digamos, impunidad durante 39 años. En el 2001 explotan los casos en Boston y ahí se filtra el documento. Sí. Entonces, ¿qué hacen ahí? Estaba Juan Pablo II, que es el gran encubridor de la pederastía, y que es santo ahora, que es un espanto eso, es una provocación a las víctimas, y demuestra lo que siempre sostengo, que los milagros significa mirar con admiración, que el milagro es una producción de la necesidad de uno mismo, y no de la intervención de nadie. ¿Quién puede creer que uno que protegió a los pederastas puede estar mediando entre un moribundo necesitado de un milagro y Dios? Es un espanto eso, o sea, es un espanto. Entonces digo, a ver, ¿qué hacemos con todo esto? Con este documento. Entonces, ¿cómo hicieron? Benedicto XVI, que era Ratzinger, era el que manejaba todos los casos de pederastía, le dice a Juan Pablo II, para volver a tener el control de la impunidad y del silencio, generan lo que se llamó el secreto pontificio. El secreto pontificio es una normativa que la genera Pablo VI en 1977, pero para cuestiones de Estado. O sea, todo Estado tiene sus secretos, digamos, sus secretos de Estado, claro, por una cuestión de seguridad al presidente o al mismo Estado. No se puede revelar todo. Sí, la inteligencia. Bueno, sí. Exacto. Entonces, ¿qué hicieron con la pederastía? La incorporaron debajo del ala del secreto pontificio. Nadie podía hablar, porque el que rompe el secreto pontificio es condenado con la máxima pena de la Iglesia. Y en el 2019, el 18 de diciembre, cuando se suicida en La Plata el cura Lorenzo, que está Fernández, ahí Tucho Fernández, que es amigo del Papa, el Papa, ¿qué hace inmediatamente? Levanta el secreto pontificio. Y todos pensaron que iba a dar los nombres de los abusadores. Y no, lo único que hizo es sacar de la órbita del secreto de Estado al delito de la pederastía, nada más. O sea, fue un acto demagógico. Claro, pero no blanqueó los nombres, claro. No blanqueó los nombres. Entonces, por eso al final del libro lo que yo planteo, hay dos actores que pueden revelar esto. Uno es el Papa, abriendo el archivo Vaticano, porque el archivo Vaticano es el archivo personal del Papa, o sea, es responsable, ahí están todos los nombres de todos los abusadores, porque todos los juicios eclesiásticos que se inician en cualquier tribunal eclesiástico del mundo, se instruye ahí y se manda a Roma. Se va a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que era la antigua Inquisición, y ahí se decide si se sigue el caso, si se archiva el caso o no. Que era lo que hicieron cuando estaba Juan Pablo II, por ejemplo, en el caso de Marcial Maciel, el cura mexicano, fundador de la Legionaria de Cristo, abusador, corrupto, protegido por Juan Pablo II, que nadie lo pudo tocar hasta que muere Juan Pablo II, y después Benedicto XVI lo condena. ¿Cuál fue la condena? A todos sus delitos, ir a un monasterio a rezar. La vida de penitencia y de oración. Esa es la pena que la Iglesia le dio a un abusador y a un pederasta. Sí, no, es tremendo. Y nosotros nos quejamos de la justicia tradicional y vemos que la justicia eclesiástica no le hace envidia para nada. No, es espantosa. Es espantosa. Adrián, te agradezco muchísimo este rato con nosotros. Sin lugar a dudas es un tema que, como lo dije al comienzo, invita al debate, a reflexionar, como digo yo, a echar luz sobre los temas. Porque para mí esa es la clave. No dejar que las cosas entren en un oscurantismo peligroso, y poder debatir, reflexionar, cada uno con sus creencias y demás, porque esto me parece que es otra cuestión y tiene que ver precisamente con los más indefensos, que son los chicos. Y aparte es un delito, digamos, un delito. O sea, no es un acto religioso, es un delito. Una cosita más, digo, para aquellos que les interese. El objetivo del libro es apuntar a debatir, pero también a llegar a las víctimas, ya que muchas no pueden hablar porque no encontraron los medios, pasaron muchos años y no lo pudieron hacer.
Entonces el libro apunta a ellas, digamos, ¿no? Por eso digo, a ver, ¿cómo el que le interese y si quiere leer claro. algo del libro se puede conseguir en Amazon? Sí. Bueno, en Amazon es medio caro, ¿viste? Porque está en dólares. Están precio en pero dólares. si no, si no pueden poner ahí, pueden poner mi WhatsApp, mi teléfono. Ajá. Yo vivo acá en el interior de Córdoba, en Río Tercero, y se lo mandamos, digamos, ¿no? Buenísimo, perfecto. Así que se comunican conmigo, o por WhatsApp, o por Facebook, los distintos. Mi nombre, el Facebook es Adrián Vitali, arroba hotmail.com es el correo. ¿Cómo se llama? El correo, y el Facebook es el mismo nombre, y el Instagram también. Adrián Vitali. Los mecanismos. Excelente. Así que todos pueden acceder a tu libro. Está buenísimo eso, Adrián. Te agradecemos muchísimo este rato con nosotros. Te mandamos un abrazo grande. Estás en Córdoba, ¿no? Córdoba, en Río Tercero. Muy bien, sí. Río Tercero. Abrazo grande para la gente de Córdoba también, ¿eh? Dale, muy bien. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo. Desde la web www.larz.com.ar hacia todo el planeta transmite La RZ, con estudios ubicados en Avenida Callao 194, Cava. La RZ, una radio del Grupo Sónica. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 8 de la noche.